por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria. Muchas veces decimos que no solo con la patria chica nuestra, que es República Dominicana, sino con esa patria latino-caribeña, con la que tenemos compromiso, desde el pensamiento de Duarte, de Luperón, de Betance, de Martí, de Simón Bolívar, y por qué no, del Che, de Fidel, de Miranda. Pero uno actúa en la política desde este, digamos, microespacio que es el nuestro, la República Dominicana, y entonces uno se encuentra con muchas cosas. En estos días, mes de octubre, se cumplió el 50 aniversario del asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Y hay en la República Dominicana muchos seguidores del Che, como lo hay en toda América Latina, como lo hay en el mundo. Pero aquí incluso tenemos dirigentes políticos importantes que apuestan al pensamiento del Che. Yo puedo decir que sin denostar o sin descuidar el pensamiento de Duarte, pero como que en el discurso cotidiano Duarte no es la figura, no es la premisa, no es el estandarte. Y se habla del inmenso Che Guevara o de la obra inconclusa de Francisco Alberto Camaño, pero bueno, las ideas siempre tienen que estar en circulación. Si las ideas no circulan, no hay manera de que puedan penetrar la conciencia o el cerebro de los ciudadanos, de las personas, hombres y mujeres de este mundo de Dios. Hemos dicho nosotros en muchas ocasiones, tanto en el programa como en lo que a mí respecta, en muchos espacios, la imagen del Che, la figura del Che. Yo llegué incluso a escribir un poema haciendo de alguna manera un símil o una comparación, el Che Jesús, el Che, vidas paralelas, cómo ambas vidas se entrecruzan, caminan en algún momento paralelo, pero con igual dirección, con igual proyección de mito y todo esto. Es decir, el Che Guevara es una figura importante, y en la República Dominicana uno de los dirigentes políticos que más ha trabajado, que más se ha, yo no voy a decir que ha adueñado, pero quizás que más se ha enamorado de la imagen del Che, de la figura del Che, del pensamiento del Che, porque el Che no es solo mito, el Che no es solo pensamiento, el Che no es solo figura o rostro, el Che es todo eso y mucho más. El Che es un camino de liberación. En Jesús el camino era el verbo hacia la liberación. En Che, además de que estaba el verbo y el pensamiento, estaba la acción, estaba el fusil. Entonces, en el marco de este 50 aniversario del asesinato del Che, hemos invitado a Narciso, no para hablar de política nacional, de los dilemas nuestros, sino para que hablemos del Che, para honrar al Che, resaltando o analizando su memoria y su proyección o su dimensión como figura universal, no solo como figura caribeña o cubana o argentina o boliviana, sino como una figura de la humanidad. Y entonces vamos a conversar de estos desafíos político-ideológicos, de imagen, de mito, de trascendencia, de pensamiento, que todo esto lo representa el Che, con nuestro invitado, con Narciso Isa Conde. Narciso, el Che a 50 años del asesinato, de la desaparición física, cómo verlo, cómo analizarlo, cómo pensarlo. Yo no voy a decir cómo redimensionar su figura, porque el Che tiene su propia dimensión. Tiene una actualidad impresionante, Che. Y entonces hay que buscarle la explicación a ese fenómeno. Yo te diría que el Che, además, no fuera el Che sin San Martín, sin Bolívar, sin Martí, sin Duarte, aunque las figuras suramericanas del continente hayan tenido mucho más proyección que la caribeña, de cara al continente, no de cara al país. Es como también lo de Camaño, no hay Camaño sin Duarte, sin Luperón, no lo hay. Y cuando tú lo asumes, está implícito esto. Aparte de que el impacto muchas veces también tiene que ver con los tiempos históricos. La época de
los próceres de la primera independencia, de la independencia formal, que luego fue mediatizada a través de los procesos de colonización, recolonización, neocolonización. Esa referencia está mucho más distante. Nosotros tenemos en República Dominicana algo que quizá es difícil encontrarlo en otras historias nacionales en estos tiempos, que es un héroe, es un prócer nacional que estuvo actuante hace apenas medio siglo. Es el caso de Camaño, que es el caso de Fernández Domínguez, de todo esto. Y por eso también eso explica en todo el tema de la actualidad, como también cómo la clase dominante ha logrado cosificar en gran medida a las figuras, a los próceres de la primera independencia. Como hicieron con Jesús, en fin de cuentas, Jesús no es conocido como el revolucionario, sino como el Hijo de Dios, con toda esa manera de formar los acontecimientos históricos y no ponerlos en su debida dimensión. Yo creo que sí que hay un mérito en todos los que hacen el enorme esfuerzo por poner en la actualidad el Duarte real, de esos extraordinarios valores. Yo digo que aparte de la ética y la moral de Duarte, está la hazaña de haber captado en una sociedad de muy pocos miles de habitantes que se había formado una identidad nacional y que era posible fundar la república. Esto es independientemente de los avatares de la república, y eso lo hace eterno Duarte. Ahora, la figura del Che adquirió dimensiones mundiales por la época también. Tiene que ver con todo el tema de comunicación, pero tiene que ver además con múltiples factores combinados. Su dimensión ética, moral, humanística, es una cosa portentosa, porque es muy difícil encontrar un héroe de un proceso revolucionario que deja las posiciones de poder para tratar de impulsar otros procesos en la misma dirección. En el caso del Che también es el Che de la época del tránsito del capitalismo al socialismo, de las ideas marxistas, del auge de las ideas marxistas, del socialismo, del comunismo. Y naturalmente las izquierdas que abrazaron esa corriente potenciaron también todo el tema de la imagen del Che, porque lo siente suyo, en el sentido ya no solo histórico, sino en el sentido del presente y en el sentido del ideario ya renovado, enriquecido, porque estamos en una pelea por la segunda independencia, en unos casos la tercera, la cuarta, a partir de la necesidad de enriquecer todo el pensamiento. El Che además predicaba con su ejemplo. Las demostraciones que dio el Che de que no le importaba el bienestar para sí, era capaz de los mayores sacrificios, es una cosa verdaderamente impresionante. Y la cadena de anécdotas que revelan que él predicaba con el ejemplo, su vida modesta en la Revolución Cubana, la casa que habitó, el carro que se le asignó, la actitud frente a la educación de sus hijos, la negación a aceptar todo tipo de privilegios. Es decir, el Che habló mucho del hombre nuevo, usando ese lenguaje muy propio de la época, que se considera hoy sexista, porque califica al ser humano como hombre, no como ser humano, hombres, mujeres, en fin. Pero el Che es el precursor, si tú quieres,
de ese ser humano nuevo, por su conducta en términos de solidaridad, en términos de abrazar no solo las causas de su localidad, la causa argentina donde nació, luego de América Latina, la causa del mundo. Es que él repitió muchas veces que donde quiera que hubiera una injusticia había que rebelarse. Esa dimensión internacionalista de humanidad. Ahí yo debo cortar, Narciso, porque hay un tema conexo que me llama mucho la atención. Narciso, cuando empieza a hablar del Che, dice, bueno, es que el Che está ahí porque hubo un Luperón, hubo un Miranda, hubo un Martí, hubo un Simón Bolívar, pero no me menciona a Máximo Gómez. Lo olvidé. Y dos cosas. El Che estudió a fondo a Máximo Gómez, no solo en los movimientos militares de Máximo Gómez, sino hasta el pensamiento de Gómez. Gómez nunca fue capaz de mandar a un soldado a una acción militar que él mismo no fuera capaz de ejecutarla. En un momento llega uno que era medio de la vida de forajido en Cuba en aquellos tiempos de la lucha por la independencia, y llega como el más guapo a la sierra donde están los mambises y se presenta, y Gómez lo manda a hacer una carga, una acción, un ataque, y le da un revólver y 12 tiros, y él le dice a Gómez que si estaba loco, que le iba a mandar a enfrentar a los españoles con 12 tiros. Gómez le quita el arma, le da 11 balas, y con un solo tiro Gómez hace la carga. Sí, Gómez no era capaz de mandar a un soldado a ejecutar una acción que él mismo no fuera capaz, y es de Gómez que el Che asimila esta experiencia. El Che no mandaba a nadie a una acción que él no fuera capaz de hacerla. Pero voy a lo otro, Narciso. Elevamos al Che y lo vemos que aún siendo de Bolivia abraza la causa de la humanidad, que donde quiera que se cometa una injusticia, en la República Dominicana muchas veces cualquierizamos a Máximo Gómez porque él en su juventud, con apenas 14 años, la situación se enrola en el ejército dominicano porque su padre no puede cumplir una misión militar para enfrentar la invasión de nuestro territorio por parte de Haití, y se le ha querido condenar a Gómez. Gómez era un niño sin conciencia cuando asume aquello. La traición de Santa Anna encuentra a Gómez enrolado en el ejército, pero de hecho ni siquiera se incorpora, toma conciencia de esto y se aparta. No renuncia como soldado, pero se aparta de las contiendas y pide que lo manden a Ocoa, donde no hay esos enfrentamientos. Pero Gómez, que asume la causa de Cuba, Martí dice, patria es humanidad, y Gómez asume ese pensamiento. Y Gómez dice en el 95, esta guerra va a triunfar, esta lucha va a prosperar, porque ha empezado con lo de abajo. La del 68 empezó de arriba con Carlos Manuel de Cepeda, que era un esclavista, tenía ingenio, tenía esclavos, tenía propiedad, tenía hacienda, y los demás complotados, las cabezas, eran burgueses en Cuba. Y fueron los que empezaron en el 68, muy bien, patriotas, nacionalistas. Pero Gómez, cuando asume aquello en el 95, ya siendo jefe, dice, esta guerra va a triunfar porque ha empezado desde abajo. Es decir, hay una visión de Gómez, tenía el compromiso de la lucha por la independencia de Puerto Rico. O sea, Gómez hay que verlo en esa dimensión, no solo al Che. Lo anoto, claro, Narso, claro, porque yo en esto soy, digamos que quizás muy nacionalista, o muy amante de los valores propios. En fin, y que Gómez... Tú no estás defendiendo un nacionalista, tú estás defendiendo el símbolo del internacionalismo. Sí, pero como Gómez nuestro, y aquí se ha querido fustigar a Gómez, en este momento lo pongo en la mesa con estas anotaciones. No, muy importante. Pero te quiero aportar lo siguiente, que cuando tú decías el Che no mandaba a hacer una cosa que él no hiciera y que no la acompañara. Más que eso incluso. El Che fue un tanto reclutado, aunque Fidel captó las esencias de este personaje, me parece a mí. Pero fue básicamente como médico inicialmente. Y es él que se mete en los combates y que se destaca y se despliega como un comandante y un estratega
de la lucha armada. Al punto que, bueno, la toma de Santa Clara es una epopeya, ¿no? Bueno, pero no solo... Y es quien llega a La Habana. Y es quien llega a La Habana. Es decir, es una figura de una dimensión extraordinaria. Pero luego, en el ejercicio de funciones de Estado, el Che, que es uno de los que ideó el tema del trabajo voluntario, era el que se ponía a la cabeza del trabajo voluntario. Y son numerosas las fotos del Che cargando un blog, trabajando en una fábrica. Es decir, las horas que los trabajadores de su ministerio o de las diferentes áreas dedicaban al trabajo voluntario, también él la ponía en cuestión. Y bueno, ya te dije, el tema del desprendimiento. Lo otro era la permanente búsqueda, esa mentalidad abierta. Es que en el Che encontramos, quizás es una cosa que a mí particularmente me fascina, porque intuitivamente yo tuve una reacción desde muy joven contra el pensamiento dogmático, y el Che estaba en permanente búsqueda, en permanente espíritu crítico, dudas, para crear lo nuevo. Y aunque no, en todo ese periodo, su muerte temprana le corta una posibilidad inmensa de creación, ¿no? De creación en términos de pensamiento y de obra, aunque su obra es portentosa. Y en los niveles de la crítica, en el ejercicio del poder, hay algo que casi no se conoce y que la dio a conocer un dirigente trotskista cubano, Carlos Franqui, que ocupó posiciones relevantes en el marco de la prensa revolucionaria, ¿no? Del periódico Revolución. Existían dos periódicos, El Hoy y La Revolución al inicio, y Franqui era el director de Revolución. Franqui tuvo acceso a los diálogos del Che con los trabajadores del MININ, es decir, con la gente de la inteligencia. Y eso es fabuloso, de cómo el Che enfocaba el tema de la inteligencia militar, del espionaje al servicio de la revolución. Y los valores éticos que trataba de inculcarle a todos los agentes, lo que no debían hacer, lo que estaba prohibido hacer, el abuso, el utilizar esa función delicada para fines personales, para fines de grupo, todo esto. Entonces, tú te encuentras ahí una cantidad de valores, es decir, el guerrillero heroico, el pensador revolucionario en permanente proceso de innovación, creatividad, la figura moral, de una moral de recia, incorruptible personalmente. Entonces, ese revolucionario es un referente, es un modelo de revolucionario que realmente provoca una atracción fenomenal. Y yo te diría que además de todo esto, su rostro, cómo finalmente le quedó la barba en su rostro, hasta la foto en el momento de su fusilamiento, es como angelical, tiene un atractivo sumamente especial. Y eso tiene mucho que ver con el tema de lo que él era. Yo creo mucho que la gente refleja en sus rostros las esencias, los valores, y naturalmente ese rostro recorre el mundo y tiene otra facultad, no es manipulable el Che. Al Che lo pueden comercializar en términos de la imagen, en temas de las camisetas, de todo el rostro del Che aquí, allí, pero los valores del Che, no solo porque otros lo han tenido, yo te diría que Duarte era una figura con esas características en términos éticos, morales, pero no, en la época de Duarte no permitió esa proyección. Lo del Che es totalmente conocido todo. Entonces, al ser conocido y al ser un hombre de la humanidad, eso se ha expandido. Entonces, el Che, cuando tú dices lo que está pasando en República Dominicana,
El Che es una contrapartida, es una acusación. La degradación del político, y más del político que viene de la izquierda. Porque mira, a una gente revolucionaria, socialista, comunista, se le puede perdonar cualquier error. La lucha revolucionaria es un permanente ensayo entre el acierto y el error. No es revolucionario, al ser humano se le puede perdonar un error. Pero, errar es de humano, se ha dicho siempre. Sí, pero más que eso aún, en la práctica revolucionaria tú estás permanentemente expuesto, porque además no es una ciencia exacta, y ni siquiera la ciencia exacta también ya se ha demostrado que la ciencia, lo que es verdad hoy, mañana puede no serlo. Pero lo que quiero destacar es que ese factor es un factor de extraordinaria importancia. Es decir, el Che permanentemente hizo de la práctica revolucionaria una manera de comprobar la certeza del pensamiento y recurrir a la crítica, recurrir a la autocrítica. El Che es un crítico, de los críticos más tempranos que tuvo en los nuevos momentos, desde el Caribe, desde América Latina, el llamado socialismo real, el modelo económico. Porque aunque hay antecedentes en el troquismo, en todo esto, es decir, el libro del Che sobre la crítica al manual de economía soviética y al modelo soviético es una joya, que la manejaba internamente, porque era muy delicado en ese momento para Cuba. Cuba estaba sometida a la feroz agresión del imperialismo estadounidense con un respaldo soviético. Pero hoy se conoce todo esto. Es decir, estamos frente a un portento revolucionario en todo el sentido de la palabra. Y es lo que explica que tenga una actualidad extraordinaria 50 años después de su fusilamiento. Que además, fíjate todo lo que provocó esto, ¿no? Es decir, los que lo ejecutaron, donde está la orden de la CIA, el generalato boliviano, no se percataron de que este ser ya era inmortal y que su influjo iba a durar décadas y siglos. El Che es un hombre para los próximos siglos todavía en la historia. Su trascendencia ya no está absolutamente en discusión y va a ser siempre un referente para construir fuerzas de transformación, fuerzas de cambio, fuerzas transformadoras, fuerzas de recuperación de la moral, de la ética en el ejercicio de la política. La juventud de estos tiempos mira al Che, lo asume, hay que trabajar eso. Yo creo que porque a veces desde la moda lo asumen, la camiseta, exacto, el t-shirt, como dicen, pero las ideas del Che. Hay mucho de esto, aunque de todas maneras por la vía de la moda de cosas le llegan algunas referencias del tipo que se lanzó a la lucha, que se salió del poder en Cuba, pero el elemento comercial, el elemento de la imagen, yo creo que predomina, que se necesita ir mucho más allá, porque fíjate lo siguiente. El Che es más conocido como guerrillero heroico que como pensador. Y eso es un déficit serio. Es más fácil la imagen que el pensamiento. El pensamiento hay que escrutarlo, hay que leer, hay que disciplinarse, hay que dedicar tiempo. La imagen vuela sola. Claro. Pero no solo eso, es decir, el heroísmo en el imaginario de los pueblos se prende muy fácilmente. El héroe de la batalla, pero pasar de ahí a cómo pensaba ese héroe, qué se proponía, que necesita eso que tú dices, necesita la formación, necesita el estudio, y lógicamente los cambios no se hacen sin conciencia. Uno de los grandes déficits que tiene hoy la humanidad, no solo nosotros como país, que es grande aquí el déficit,
Fíjate los grandes movimientos que se están desarrollando en términos de la indignación, de la reacción frente a la corrupción, frente a la impunidad, frente al poder, frente a los manejos financieros, a las políticas de ajuste. Tenemos años con luchas estelares, formidables, pero se debilitó, y eso tuvo mucho que ver con lo que fue el proyecto socialista o hacia el socialismo en el siglo XX, que tuvo mucho de falta de socialismo y que colapsó, y eso permitió, más que lo derrotaron, colapsó por sus propias contradicciones, por su propia crisis, por su degradación, por su burocratización, por el tipo de modelo que generó en el camino hacia el socialismo. Entonces eso golpea la subjetividad socialista, golpea la utopía como sueños realizables o como un mecanismo para avanzar. Permitió que las fuerzas dominantes implantaran la idea del fin de la historia y la muerte del socialismo y la muerte del comunismo. ¿Y qué produce eso? Una desorganización de las filas y de las fuerzas que se habían formado y una disgregación. La crisis de las izquierdas tienen muchísimo que ver con ese fenómeno. Y a eso tú le sumas además que el capitalismo tuvo una evolución vertiginosa y impone una reestructuración neoliberal que te modifica a los actores sociales, que te cambia la característica de la clase obrera, y estábamos manejando las ideas de antes. Entonces aquí se necesita una recuperación, un rearme del pensamiento revolucionario que está en gestación, para que esos movimientos puedan tener una conducción y puedan tener un proyecto que en fin de cuentas no hay que prefigurarlo todo, sus esencias, porque es el propio pueblo, los pueblos, las sociedades son las que van creando, dándole todos los detalles y todas las características de esos procesos. Narciso, es tiempo de ir a una brevísima pausa con un trozo de lo último en términos artísticos que se ha hecho por el Che y para el Che. Narciso decía la actualidad del pensamiento del Che, de la imagen del Che, de su ejemplo, porque era un hombre eminentemente ético, completamente ético, que pasó por cargos y no se corrompió. Más lejos, dice Narciso, estando en el poder, lo abandona todo para asumir otra causa localizada en Bolivia, pero tenía la proyección continental. Y dice, con lo que está pasando aquí... Pero antes estuvo en África. Sí, en el Congo, ahí. Con lo que está pasando aquí, el Che tiene una vigencia enorme. Y yo, para ir a la pausa, voy más lejos. Duarte está ahí. Es el primer funcionario público que rindió cuenta. Y hoy, ante la corrupción desbordadísima, y la impunidad, el mejor referente para los dominicanos, las dominicanas, debe ser siempre Juan Pablo Duarte. Un hombre absolutamente ético. Le entregan 1.000 pesos para la campaña militar hacia el sur y devuelve 827 pesos, una fortuna en su tiempo. Apenas gastó o invirtió 173 pesos en la campaña militar hacia el sur. Pero cuando tuvo que disponer de su patrimonio en aras de la santa causa, ahí estaba. Y entonces también hay que pensar en Duarte, en lo fundamental para el territorio nuestro, para ser patria de nuevo. Porque aquí, esto de democracia de calle está planteado para ser patria de nuevo, porque lo que tenemos no da para más. Lo que tenemos es una perversión. Entonces, esto hay que reconstruirlo. Señor director, vamos a una brevísima pausa con un trozo de la canción que tenemos ahí al Che. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.